Los teléfonos inteligentes producen radiación magnética que se ha demostrado que provoca daños neurológicos a los niños si los tienen cerca todo el día. Causan daño a las células e incluso cáncer. Tanto es así que usar el teléfono celular y las redes sociales en el teléfono celular se ha relacionado directamente con la depresión, con el bajo rendimiento en las escuelas, con las ideas de quitarse la vida y con el consumo de sustancias. La pregunta en el aire es, ¿el jefe de salud estadounidense Robert F. Kennedy Jr. planea prohibir los teléfonos inteligentes en las aulas de todo Estados Unidos? Hay muchos otros países que han prohibido los teléfonos celulares. En nuestras escuelas ya hay 19 estados con estas prohibiciones. Aplaudo al gobernador Glenn Youngkin de Virginia, a quien le pedí que me llevara a una de estas escuelas, y me llevó a la primera en adoptar su orden ejecutiva, la escuela secundaria del condado de Louisa. La escuela es una de las mejores escuelas, con un alto rendimiento dentro del estado. Creo que es la escuela con el mayor rendimiento del estado. Quería verlo por mí mismo. Hablar con los padres, los estudiantes y los profesores acerca de lo que sentían sobre la prohibición de teléfonos celulares. Me sorprendió el apoyo que tenía, en particular, entre los estudiantes. Encuesté a los estudiantes en un montón de aulas y en la cafetería. Tan solo uno me dijo que no le gustaba la prohibición. Otro me dijo que les ayudaba a socializar más y a hacer mejor los deberes. Los padres estaban muy contentos porque la disciplina de no tener móvil en la escuela también les facilitaba a la hora de enseñarles a no usarlo y a hacer los deberes en casa, sin estar consultando el móvil todo el tiempo. Y los otros países que han hecho esto, los estados que están haciéndolo, han encontrado que se crea un ambiente mucho más saludable cuando los niños no usan celulares en las escuelas, y a los maestros les encanta. Seguro que sí, y a los padres también. La pintura al óleo tradicional inspirada en lo divino genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de Entity, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.entitytv.com. De hecho, el actual secretario de Salud de Trump lleva décadas como abogado de causas corporativas y gubernamentales. Es decir, ha demandado a multinacionales y a agencias del gobierno de Estados Unidos, ganándose incluso el calificativo de defensor de la salud pública. Y todo este tiempo ha advertido de que la llamada radiación Wi-Fi o Wi-Fi genera todo tipo de cosas malas en el ser humano, incluso tumores, dice, de teléfono celular. Quiero decir que estoy representando a cientos de personas que tienen tumores de teléfono celular detrás de la oreja. Siempre te pones en la oreja tu teléfono celular. Y como sabe, tenemos la ciencia. Así que si alguien nos deja hablar frente de un jurado, todo se acabó. Pero entonces, ¿cuántos hay así? Porque mucha gente usa celulares. Hay mucha gente con eso. Son glioblastomas. Ese es el tipo de cáncer que tienen. Pero el cáncer no es lo peor. La radiación Wi-Fi abre la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la red de vasos sanguíneos y tejido cuyas células están tan estrechamente unidas que impide que las sustancias dañinas penetren en el cerebelo, el tronco encefálico y el cerebro. Estos son los órganos que controlan todas las funciones del ser humano. Así de graves serían los perjuicios, de acuerdo a Kennedy. De hecho, durante mucho tiempo el actual secretario de Salud de Trump ha sido tildado de teórico de la conspiración, por este y otros tantos casos que tocaremos también, aunque sea por encima, por falta de tiempo. Pero la realidad es que demandó por esto mismo a la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, y ganó. Este caso histórico reveló que la FCC había hecho caso omiso ante la creciente evidencia científica que demuestra los efectos nocivos de la radiación de radiofrecuencia que emiten los dispositivos inalámbricos. El tribunal declaró arbitraria y caprichosa la decisión de la FCC de mantener sus límites de seguridad de 1996 para la exposición humana a la radiación inalámbrica pese a los avances como el 5G.
Es decir, que estaba pasando por alto el daño que causa la radiación de radiofrecuencia. Demandé a la FCC. Solo quería demandarla a lo grande en el Tribunal de Apelaciones por mentirle a la gente sobre la radiación de los teléfonos celulares, sobre cuán seguros son los teléfonos celulares. Y ahora, la FCC tiene que volver y rehacer todas sus regulaciones de los teléfonos celulares. Si tiene un hijo, nunca le deje ponerse el teléfono celular cerca de su cabeza y no deje que lo lleve en los bolsillos delanteros. Si es una niña, no le deje llevarlo en el bolsillo del pecho. No deje que lo lleve cerca de sus ovarios. Cuanto más lejos esté el móvil de su cabeza, aun cuando esté hablando, mejor estará. Hay, literalmente, y esto no es una hipérbole, decenas de miles de estudios que muestran los peligros, realmente extremos, de la radiación del teléfono celular. Y la gente no está prestando atención. Muchos de nuestros niños duermen con su celular justo al lado de sus cabezas. Se duermen con ellos en la cama. No les deje hacer eso. Tome ese móvil. Y si puede alejárselo por la noche, para que estén 8 horas sin él o lejos de ellos, eso es realmente importante. Si bien es verdad, en el caso que ganó se habla siempre de efectos no cancerígenos, cosa que ahora ha cambiado. Y sobre esta misma cuestión del cáncer y la relación con el Wi-Fi y el 5G, le preguntaron en las audiencias del Congreso, previas a su confirmación como secretario de Salud estadounidense. Déjeme aclararlo. Como cambia el ADN, hay estudios científicos que lo han relacionado con el cáncer. Hay muchos. Pero hace otras cosas, como lesiones neurológicas que son las lesiones de primera línea, que más nos preocupan y que están mejor documentadas. Para Kennedy, el gran problema de todo esto, y por eso ha demandado a muchas agencias del gobierno, se llama la cautividad regulatoria. En otras palabras, las agencias que deben imponer las reglas a las compañías, en realidad, están cautivas de esas mismas compañías. Están completamente a sus órdenes. Así que todas estas empresas son ahora las que gestionan los organismos reguladores, y todos son, en última instancia, propiedad de 3 grandes empresas que los poseen. Así son estas empresas gigantes. Y yo sé cómo desmantelar eso. ¿Por qué lo sé? ¿Cómo lo sé? ¿Por qué puedo hacerlo? He pasado 40 años demandando a esas agencias. He demandado casi a todas. He demandado a la EPA, probablemente más que cualquier otro abogado. He demandado a los CDC, la FDA y los NIH. Quise demandar a la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, por mentirle a la gente sobre los peligros de la radiación de la telefonía celular 5G. He demandado a la USDA, que se suponía que fue creado para proteger a los pequeños agricultores y la integridad de América y la calidad del suministro de alimentos de América. Pero hace exactamente lo contrario. Nos está envenenando en masa y entregando nuestros paisajes a estos gigantes agrícolas. Pero cuando se demanda a estas agencias, se obtiene un doctorado en cautividad regulatoria y los mecanismos y los sistemas de incentivos perversos. Y en los individuos que desvían a esa agencia de su propósito público, reemplazándolo por la expansión y la promoción de las ambiciones mercantiles de las industrias que se supone que debe regular. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. Otro de los asuntos controvertidos que siempre ha combatido Kennedy es la seguridad de las vacunas. Y cuenta que ha esperado durante años que Anthony Fauci le enseñe el informe que le prometió sobre lo seguras que son las 72 vacunas obligatorias infantiles que les inyectan actualmente a los niños en Estados Unidos. Pero nunca se lo ha mostrado, según dice, así que para Kennedy no hay rendición de cuentas y ni siquiera existen las pruebas de seguridad mencionadas, solo una especie de fiebre del oro de las farmacéuticas que incrementaron el número de vacunas para los niños.
Ese año de 1989 vimos explotar las enfermedades crónicas en los niños de Estados Unidos. Las enfermedades neurológicas explotaron de repente en 1989. TDAH, trastornos del sueño, retrasos del lenguaje, TEA, autismo, síndrome de Tourette, tics, narcolepsia, cosas de las que nunca habíamos oído hablar. Además, también medio en broma, y hablando de los dispositivos móviles, los celulares, ha hablado de varios riesgos para la privacidad. Ahora mismo, Tucker, es realmente más importante que nunca. Y va a requerir más coraje que nunca. Y probablemente nos costará hacerlo. Lo que sea que cueste, nos va a costar más de lo que nunca hemos dado. Y la razón es que han aparecido todas estas nuevas tecnologías para la vigilancia y el control. Todos las conocemos. La inteligencia artificial, el surgimiento de la IA va a permitir a las agencias de inteligencia, estas entidades poderosas, no solo controlarnos, sino deformar nuestra visión y nuestra comprensión de la realidad. Ya contamos con todo eso. Esta ha sido la ambición de cada sistema totalitario en la historia de la humanidad. Controlar cada aspecto del comportamiento humano, nuestras interacciones, nuestras relaciones, nuestras comunicaciones, nuestras transacciones, nuestros movimientos, los libros que leemos, las cartas que nos enviamos y todas las comunicaciones entre nosotros. Por supuesto, no habían sido capaces de hacerlo, pero ahora pueden. Pueden verlo todo. Y todos ustedes habrán tenido alguna experiencia. Hace 2 años, mi esposa y yo, en la intimidad de nuestro dormitorio, hablamos de que nuestro colchón se estaba ablandando. A la mañana siguiente, ambos recibimos 3 anuncios de colchones en nuestros celulares. Y eso es lo que me llevó a darme cuenta de que están escuchando todo lo que decimos. ¿Cambiaste el colchón? Cambié mi celular. Y también ha hablado de su relación con Trump. Hace muchos años, en 2 ocasiones, lo demandé. Él estaba tratando de construir campos de golf en la cuenca del embalse de la ciudad de Nueva York. Y lo demandé con éxito y lo frené. En un momento dado, mi esposa en ese momento había estado tratando de averiguar, quería ir a Palm Beach el fin de semana para ver a mi mamá en Pascua. Y le dije, tengo que comprar los pasajes para todos los niños. Entonces me dijo, ¿y si encuentro un viaje gratis? Y yo dije, ok, no creí que fuera a hacerlo. Pero entonces me dijo, encontré un viaje gratis. Y le dije, ¿de quién? Y me dijo, de Donald Trump. Entonces le dije, lo estoy demandando. Y me dijo, ya me dijo que sabe que lo estás demandando, pero está bien de todos modos. Y terminamos volando con él. Y me lo pasé muy bien. Todavía lo demando. Pero ¿saben qué? Después me llamó por la noche, después de que le dispararan en Butler, y una de las primeras cosas que me dijo fue, ¿eres una persona religiosa? Y le dije, bueno, ya sabes que tengo una profunda creencia en Dios y la espiritualidad, que es la fuerza organizadora central de mi vida. Y me dijo, sabes, creo que ahora también creo en eso. Creo que yo también creo en eso. Hemos identificado cosas fuera de lo común en mi departamento, en el HHS. El presupuesto de gastos del HHS durante la administración Biden aumentó un 38%. Y los empleados subieron un 17%. Sin embargo, la atención médica bajó. Tenemos 40 departamentos de comunicaciones. Tenemos 40 departamentos de compras. Tenemos 40 departamentos de soporte informático y 40 de adquisiciones de recursos humanos. Y ninguno se hablan entre sí. Con la ayuda de Elon, estamos eliminando las redundancias. Estamos optimizando nuestro departamento. Vamos a volver a proporcionar una ciencia de calidad. Vamos a llevar el dinero a los científicos y a los pacientes, en lugar de a los administradores y a los burócratas. Y vamos a restaurar una ciencia de calidad. Y vamos a hacer que América vuelva a estar sana. Muchas gracias. Esta fue la promesa del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., hace unos días. También propuso sacar los teléfonos móviles de las escuelas, como le explicamos en este vídeo que le dejo aquí.
Y ahora ha anunciado definitivamente cambios importantes en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el HHS. Dice que, por ejemplo, piensa fusionar algunas de sus divisiones internas y despedir a aproximadamente una cuarta parte del personal. Como secretario, ahora entiendo por qué todo este dinero no mejora nuestra salud. El HHS es una burocracia en expansión que abarca literalmente cientos de departamentos, comités y otras oficinas. Ya sabes cómo funcionan las burocracias. Cada vez que surge un nuevo problema, añaden otro comité. Esto conduce a un enorme despilfarro y duplicación, y lo peor de todo, a la pérdida de un sentido unificado de la misión. El pandemonium resultante ha perjudicado la salud de los estadounidenses y dañado la moral del departamento. Cuando llegué, me encontré con que más de la mitad de nuestros empleados ni siquiera vienen a trabajar. Vamos a optimizar el HHS para que nuestra agencia sea más eficiente y más eficaz. Vamos a imbuir a la agencia de un claro sentido de su misión para mejorar radicalmente la salud de los estadounidenses y mejorar la moral de la agencia. Vamos a eliminar toda una sopa de letras de departamentos y agencias, preservando sus funciones básicas, fusionándolas en una nueva organización llamada Administración para una América Saludable, o AHA. Tenemos dos objetivos. El primero es obvio: ahorrar dinero al contribuyente haciendo que nuestro departamento sea más eficiente. Y el segundo es mejorar radicalmente nuestra calidad de servicio. Quiero prometerles ahora que vamos a hacer más con menos. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. Kennedy planteó cómo piensa mejorar la calidad del servicio de salud estadounidense. Estamos muy centrados en reducir el exceso de administradores y aumentar el número de científicos y proveedores sanitarios de primera línea para que podamos hacer un mejor trabajo para el pueblo estadounidense. Vamos a optimizar nuestra agencia y eliminar las duplicaciones e invitar a todos a cumplir una misión tan simple como audaz. Quiero que todos los empleados del HHS se levanten cada mañana preguntándose: ¿qué puedo hacer hoy para restablecer la salud de los estadounidenses? También dijo que, además de consolidar las divisiones internas, los despidos masivos reducirán la fuerza laboral de tiempo completo del HHS de 82.000 trabajadores en aproximadamente un 25%. Es decir, habrá 20.000 menos. 28 grandes divisiones se convertirán en 15. Toda la plantilla federal se está reduciendo ahora, por lo que será un periodo doloroso para el HHS, ya que pasaremos de 82.000 empleados a tiempo completo a unos 62.000. Vamos a ahorrar a los contribuyentes casi $2.000 millones al año y vamos a devolver al HHS a su compromiso original con la salud pública y la ciencia de calidad. Quiero que esta agencia vuelva a ser una institución científica venerada, que una vez hizo del HHS la envidia del mundo. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025. La quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. La división más afectada será la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que despedirá a unos 3.500 trabajadores. La plantilla de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, despedirá a unos 2.400 empleados. También perderán su empleo unos 1.200 empleados de los Institutos Nacionales de Salud, los NIH, y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, los CDS,
Otra división seguirán adelante con unos 300 trabajadores menos. Además de la reducción de 28 a 15 divisiones, se creará, como dice Kennedy, una nueva división que se llamará Administración para una América Saludable, AHA, e incluirá 5 de las divisiones anteriores como la Administración de Recursos y Servicios de Salud. Y toda esta reorganización emana de la orden del presidente Donald Trump, de que las agencias deben optimizar las funciones del gobierno. El propósito de la orden reza así: para restablecer la rendición de cuentas al pueblo estadounidense, esta orden inicia una transformación crucial de la burocracia federal. Al eliminar el despilfarro, la masificación y la compartimentación, mi administración potenciará a las familias, los trabajadores y los contribuyentes estadounidenses, así como a nuestro propio sistema de gobierno. Pero no todos están de acuerdo con las medidas. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos contradijeron a Kennedy. Kennedy Jr. está destruyendo la mejor agencia de salud pública del mundo. Planea despedir a investigadores, inspectores de alimentos y medicamentos, expertos en enfermedades y a miles de personas más que nos mantienen seguros y saludables. Esto es peligroso para Estados Unidos y el mundo. El HHS ya había despedido a unos 3.200 trabajadores. Algunos estaban en periodo de prueba y otros eran nuevos. Sin embargo, recientemente se le ordenó judicialmente a la agencia que los reincorporara. Otros trabajadores aceptaron la oferta de la administración Trump, que les permite despedirse tomando vacaciones pagadas hasta septiembre o jubilarse anticipadamente. Según el departamento, todavía tienen que despedir a unos 10.000 empleados más hasta que el HHS cuente con una plantilla de aproximadamente 62.000 empleados. El senador demócrata de Massachusetts, Ed Markey, reaccionó así. Esto significa que despiden a 20.000 trabajadores de la agencia, una cuarta parte de la plantilla. He aquí por qué es importante. Todo es parte de la agenda de Kennedy Jr. América enferma de nuevo. Ya sufrimos una crisis de salud. Hay una avaricia corporativa masiva en la asistencia sanitaria. Los hospitales y las farmacias luchan por mantenerse abiertos. Y los proveedores de salud se están quemando. La gente espera demasiado y paga demasiado por la atención en todo el país. Las únicas personas a las que Kennedy Jr. está ayudando es a los multimillonarios. El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, también pareció mostrar su indignación y su rechazo. Esto no hace más que destapar la gran mentira. Donald Trump y Kennedy Jr. dijeron que querían hacer a América saludable de nuevo. Despedir a miles de personas cuyo trabajo es ayudar a proteger la salud pública y cuidar de la salud en Estados Unidos hará todo lo contrario. Pondrá en peligro la vida de los estadounidenses. No obstante, Robert Kennedy Jr. parece bastante convencido de su decisión. Creo que la mayoría de los estadounidenses estarían de acuerdo conmigo en que destinar más dinero a la sanidad no va a resolver el problema, o ya lo habría resuelto. Obviamente, lo que estamos haciendo no funciona. Por eso estamos haciendo esta revisión tan drástica. Pero la verdadera revisión es mucho mayor. La verdadera reforma consiste en mejorar la salud de toda la nación, para que América vuelva a estar sana. Kennedy también reveló que el HHS está operando principalmente en silos separados y que algunas divisiones trabajan con propósitos cruzados entre sí. Algunas divisiones aisladas están descuidando por completo la salud pública y parecen rendir cuentas únicamente a las industrias que se supone que están regulando. En un caso, burócratas desafiantes impidieron que la oficina del secretario accediera a las bases de datos estrechamente guardadas que podrían revelar los peligros de ciertos fármacos e intervenciones médicas. Y mencionó lo que calificó como la paradoja del sistema de salud estadounidense. Aseguró que no se explica que, teniendo un departamento formado en su mayor parte por funcionarios competentes y concienzudos, la agencia, sin embargo, haya sido tan ineficiente en su conjunto. En los últimos 4 años, durante el gobierno de Biden, el presupuesto del HHS
aumentó un 38% y su plantilla un 17%, pero todo ese dinero no ha servido para mejorar la salud de los estadounidenses. De hecho, la tasa de enfermedades crónicas y cáncer aumentó drásticamente a medida que nuestro departamento crecía. Nuestra esperanza de vida ha disminuido, de modo que los estadounidenses viven ahora 6 años menos que los europeos. Tenemos la nación más enferma del mundo y la tasa más alta de enfermedades crónicas. Estados Unidos ocupa el último lugar de las 40 naciones desarrolladas en términos de salud, pero gastamos de 2 a 3 veces más per cápita que esas naciones. El software espía de alto nivel, los drones con carga letal y las redes encriptadas le han otorgado a los cárteles mexicanos un alto grado de sofisticación, comparable, según algunos expertos, con el grupo terrorista ISIS de Oriente Medio. Y en estos momentos, bajo la presión estadounidense, algunos cárteles planearían unir fuerzas, creando redes de supercárteles con la esperanza de sobrevivir los próximos 4 años. Y ahora, entremos en materia. Yo considero que esto es un ataque terrorista porque fui a la guerra a luchar contra terroristas. Y aquí estoy viendo lo mismo. En mi opinión, es un ataque terrorista. Estos eran los comentarios de Ramiro Céspedes, un veterano de las guerras de Irak y Afganistán, condecorado con un corazón púrpura después de resultar herido por un artefacto explosivo. A su izquierda podemos ver a su padre Antonio, de 74 años, quien emigró a Estados Unidos en la década de los 70 en busca del sueño americano. Antonio, que trabajaba a ambos lados de la frontera, perdía la vida después de que un dispositivo casero explotara al paso de su camioneta. Viajaba por el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos con una pareja de amigos de siempre. Su amigo Horacio también murió y a ella la ingresaron en el hospital. 2 semanas antes, la Embajada de Estados Unidos en México emitía una alerta de seguridad nivel 4. Aconsejaba no viajar debido a delitos y secuestros. Describía que las organizaciones criminales de esta región fabrican y usan cada vez más dispositivos explosivos caseros, los IED. Un IED, dice, destruyó un vehículo oficial del gobierno de México con agua en Río Bravo e hirió a su ocupante el 23 de enero. Por precaución, se ha ordenado, dice, a los empleados del gobierno estadounidense que eviten viajar en Reynosa y Río Bravo y sus alrededores fuera del horario diurno, y que eviten los caminos de tierra en Tamaulipas. Estos incidentes, en los que principalmente los cárteles luchan por territorios, y la incorporación de drones letales y software espía en celulares, ponen de relieve la creciente sofisticación de los cárteles, cuyas operaciones criminales de tráfico de personas y drogas han florecido en los últimos años. Ahora el nuevo gobierno de Estados Unidos le ha declarado la guerra a los cárteles mexicanos. Ha decretado incluso su completa eliminación, como explicamos a fondo en este programa que le dejo aquí, por si no lo vio. En los últimos 4 años, unos 11 millones de extranjeros han entrado ilegalmente en Estados Unidos, y la mayoría por la frontera sur con México. El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña prometiendo que frenaría esta avalancha. 425.000 extranjeros con condenas criminales, según los nuevos datos publicados por el AIS, ahora vagan libremente por los Estados Unidos. Están vagando por todo el país. Están aquí también, solo que aún no lo saben, pero lo acabarán descubriendo. Restauraremos la luz y la esperanza, y haré que Estados Unidos vuelva a ser seguro. En el primer día de mi nueva administración, la invasión termina y comienza la deportación. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la 5ª competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. En febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a los cárteles de Sinaloa, del Golfo, Unidos, del Noreste y Jalisco, Nueva Generación, y a la nueva familia michoacana como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales.
Y en su discurso ante el Congreso, el presidente Trump advirtió que plantará cara a la amenaza que representa los cárteles para el país. Los cárteles están librando una guerra en Estados Unidos, y es hora de que Estados Unidos libre una guerra contra los cárteles, lo cual ya estamos haciendo. Los supercárteles. Un día después, el 5 de marzo, el vicepresidente Vance visitó Eagle Pass, en Texas, y alertó de que los cárteles se habían vuelto más poderosos y ricos con el tráfico de personas y drogas a través de la frontera. Tuvimos aumentos récord en el crimen migratorio, en muertes por fentanilo y en inundaciones e inundaciones de personas que no deberían estar en nuestro país. También tenemos varias maneras en que los cárteles se volvieron más avanzados, mejores combatientes, porque el presidente Joe Biden abrió la frontera sur de Estados Unidos y permitió que los cárteles la convirtieran en su terreno de juego. Y detrás de los cárteles puede encontrarse el mayor rival de Estados Unidos. El Partido Comunista, PSC, ha instrumentalizado a los cárteles mexicanos. Los usa como intermediarios en la guerra de las drogas que ha lanzado contra la sociedad estadounidense. El PSC suministra a los cárteles los precursores químicos y las drogas sintéticas como el fentanilo. Los cárteles mexicanos han construido una ruta de la seda, desde México, a través de la frontera y hacia todos los estados, condados y comunidades de Estados Unidos. Este es Eamon Blair, consultor de inteligencia y exmilitar. Dice que los cárteles tienen armas y equipos militares con tecnología de vigilancia avanzada. Sus capacidades técnicas ahora han crecido hasta incluir drones indetectables, encriptación de nivel militar incorporada a sus propias redes celulares y acceso al sistema de espionaje israelí Pegasus. El Pegasus puede ingresar a cualquier teléfono celular sin que lo detecten. Según Blair, algunos cárteles han dado señales de unir fuerzas para contrarrestar la presión estadounidense. Es decir, planean crear redes de supercárteles con la esperanza de sobrevivir los próximos 4 años. El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, está de acuerdo en que los cárteles se están organizando y coordinando entre sí y lo califica como un asunto peligroso. Nos dijo a The Epoch Times que Oklahoma se ha convertido en un semillero de cárteles debido a su proximidad a la frontera de Texas con México, y también porque Oklahoma legalizó la marihuana medicinal en 2018. La intensa presencia policial en Texas llevó a los cárteles a buscar refugio en Oklahoma, y esto provocó que algunos, como el cártel de Sinaloa, echaran raíces. Según Drummond, en Oklahoma operan alrededor de 37 cárteles y grupos criminales de países de todo el mundo, incluida China. Las fuerzas del orden de su estado han descubierto a capos chinos que trabajan con cárteles mexicanos para traficar droga, y cuentan con información de que el régimen comunista que gobierna China ha reclutado a chinos indigentes y los ha puesto en barcos que navegan desde Fujian, una provincia costera china conocida por las mafias y la corrupción migratoria, hasta la costa de Sinaloa en México. Los miembros del cártel de Sinaloa luego trasladan a los chinos que llevan los componentes químicos del fentanilo consigo a través de la frontera suroeste hacia Oklahoma, y allí la mafia los incorpora en sus operaciones criminales. De vez en cuando detienen a chinos en Oklahoma que tienen a miembros de los cárteles trabajando para ellos mismos. Producen fentanilo, distribuyen marihuana en el mercado negro o trafican con personas. En 2024, condenaron al chino Shen Wu a cadena perpetua por el asesinato de 4 compatriotas chinos en una granja ilícita de marihuana en Oklahoma Paso. Los fiscales dijeron que Wu exigió que le devolvieran los $300,000 que había invertido poco antes de empezar a disparar. Ahora que Trump ha designado a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, le concede a las fuerzas del orden más herramientas para desmantelar estas empresas criminales. Por ejemplo, los inmigrantes ilegales que trabajaban en granjas ilícitas de marihuana no fueron deportados durante la administración de Joe Biden, aunque las autoridades de Oklahoma alertaron al ICE, a la patrulla fronteriza, al servicio de aduanas sobre su presencia. Ahora, según Drummond, se deportará a los inmigrantes ilegales criminales. En Oklahoma llegó a haber 12.000 instalaciones de cultivo de marihuana operando y muchas eran ilegales. Ahora Drummond estima que esa cifra se ha reducido a 2.800.
Algunas de las instalaciones de cultivo de marihuana son empresas chinas criminales millonarias, y algunas han ocultado su conexión con China tras sociedades de responsabilidad limitada o corporaciones. Además, los cárteles de Oklahoma están usando equipos más sofisticados como drones modificados que son diseñados por ingenieros del cártel y son muy difíciles de rastrear. Narcodrones. Las incursiones con drones desde México a Estados Unidos se han vuelto algo común. En marzo de 2024, durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el general Gregory Gillott dijo que hay miles de incursiones con drones a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos cada mes. Eamon Blair, exagente de la patrulla fronteriza al que ya hemos escuchado, comentó que recordaba haber escuchado drones sobrevolando la zona mientras trabajaba en la frontera con Texas. Obviamente, los drones eran guiados por los cárteles, ya que no aparecían en el sistema de detección. Dijo que los drones estaban justo encima de tu cabeza y rastreaban cada movimiento que hacías. Un artículo de investigación de Taylor y Francis, titulado Narcodrones, rastreando la evolución de las tácticas aéreas de los cárteles en los conflictos de baja intensidad de México, habla de eso. El artículo cita a un oficial de la Marina mexicana. Dice que los narcotraficantes usan vídeo en tiempo real para rastrear el movimiento de agentes o autoridades fronterizas para programar los cruces fronterizos ilegales. Los drones pueden evadir la detección si se les quitan los chips o si se fabrican utilizando impresoras 3D. En un informe de inteligencia para una agencia londinense, encontramos que los drones se han convertido en una parte tan integral de las operaciones de los cárteles mexicanos que los fabrican en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro y hasta en Tijuana. Y no solo pueden usarlos como mulas para introducir drogas en el país, sino que también pueden estar armados con explosivos y usarse para espiar. Un halcón es una expresión coloquial que designa a un informante que vigila e informa sobre personas o actividades en una zona específica. Los drones proporcionan datos audiovisuales que se utilizan en la toma de decisiones de los cárteles. Pero los drones son solo una de las armas del cártel. Los cárteles han ascendido a las altas esferas de las tácticas de espionaje dignas de una película de Hollywood. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. Software espía de alta tecnología. El experto en ciberseguridad John Scott Railton testificó que los cárteles tenían acceso al software espía Pegasus ya en 2022. A diferencia de la mayoría del malware, que requiere que el usuario haga clic en un enlace o descargue un archivo sospechoso, Pegasus puede infiltrarse en los dispositivos sin ninguna acción del usuario. En argot, esto se llama ataque clic cero. El simple hecho de recibir un mensaje telefónico puede comprometer la seguridad de un teléfono. Pegasus aprovecha debilidades en aplicaciones comunes como iMessage, WhatsApp y otras tantas, para acceder a los datos del teléfono sin que el usuario lo sepa. Scott Railton asegura que los periodistas mexicanos asesinados por los cárteles habían sido atacados previamente con el Pegasus. Hace menos de 20 años, dice, solo un grupo relativamente pequeño de estados podía llevar a cabo ataques informáticos sofisticados e invisibles a teléfonos y computadoras en casi cualquier escala. Pero esto ya no es así. Guerra electrónica. La guerra técnica que se libra contra rivales y gobiernos incluye telecomunicaciones cifradas. Los sistemas de telecomunicaciones móviles utilizan metadatos que pueden rastrearse hasta una ubicación precisa, algo que los cárteles quieren evitar. Blair nos mostró un artículo de Hackers Arise, un sitio de hackers éticos o de sombrero blanco. Describe cómo los cárteles mexicanos
construyeron su propia infraestructura celular, o sea, para los celulares, para evitar el rastreo y la interceptación de mensajes. Incluso hay informes de que los cárteles han contratado o secuestrado ingenieros para tratar de sacar una ventaja tecnológica. El informe del sitio de Hackers afirma que los sistemas de telecomunicaciones del cártel tenían capacidades de guerra electrónica, con sofisticados sistemas de detección y análisis de señales, y que uno de los sistemas que se descubrió en 2022 en el estado mexicano de Michoacán empleaba una técnica tan brillante que hacía prácticamente imposible el descifrado por parte de terceros. Game over. Christopher Holton, analista senior, nos dijo a The Epoch Times que los cárteles han alcanzado el rango de terroristas al nivel del grupo ISIS de Oriente Medio. Los cárteles fueron pioneros, dice, al usar los drones como armas. Los equiparon con granadas y ojivas lanzacohetes para atacar a sus rivales, a otros cárteles. El ejército estadounidense cuenta con aeronaves de recopilación de inteligencia avanzadas, no olvidemos, como los drones MQ-9 Reaper y los aviones Boeing P-8 Poseidón. Sin embargo, dijo Holton que una desventaja del ejército estadounidense con los cárteles mexicanos es que, casi con certeza, necesitaría que México le concediera el permiso para enfrentarlos en batalla. Por esa razón, dijo, no prevé ataques aéreos o con drones estadounidenses contra los cárteles. Además, nos dijo que incluso si el gobierno mexicano aceptara que Estados Unidos los atacara, los cárteles se han infiltrado en todos los aspectos de la sociedad humana, a todos los niveles, incluido el gobierno. Y esto significa que los cárteles posiblemente serían avisados de un ataque. Asegura que los cárteles mexicanos actúan como un gobierno en la sombra que opera detrás del oficial. Así que para el experto, el escenario militar más probable sería una campaña de operaciones especiales encubiertas que acabara con los cárteles. Holton también dijo que la guerra de contrainsurgencia, con pequeños grupos de militares de élite estadounidenses, pueden hacer tanto daño como una compañía de soldados con ametralladoras. Pase lo que pase, dijo, Estados Unidos necesita poner un punto y final a esto, y necesita una hoja de ruta hacia la victoria. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. Bien, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha pedido a la Corte Suprema que le ponga un límite a los mandatos universales de los jueces de tribunales inferiores, y alerta de que no dejan de aumentar desde que tomó posesión. Tengo un bolígrafo y un teléfono. Y puedo usar ese bolígrafo para firmar órdenes ejecutivas y tomar medidas ejecutivas y administrativas que hagan avanzar el proceso. Trump ha hecho lo mismo, pero más rápido, y ha firmado ya 99. Pero la agenda del presidente Donald Trump se ha visto frenada por una ya larga lista de contraórdenes que emiten los jueces federales en contra de sus políticas. Y muchas de estas, como decimos, tienen alcance nacional. A estas se las llama órdenes judiciales universales y se consideran extraordinarias porque permiten que un solo juez bloquee las políticas de todo un país. En los últimos años los jueces están recurriendo cada vez más a estas órdenes, lo que no le está haciendo ninguna gracia a los gobiernos. Claro, Trump las denunció hace poco e incluso le pidió a la Corte Suprema que interviniera. Escribió: los mandatos judiciales nacionales y legales de jueces de izquierda radical podrían muy bien llevar a la destrucción de nuestro país. Esta gente está loca, a quienes no les importa en absoluto las repercusiones de sus peligrosas e incorrectas decisiones y fallos. Estos jueces, por su parte, defienden las medidas cautelares nacionales. Aseguran que son más que necesarias para evitar lo que califican como perjuicios de las acciones del gobierno. Sin embargo, los más críticos denuncian que los tribunales están excediendo su autoridad y que los abogados que inician estas medidas cautelares compran, y explico en un minuto por qué digo compran, a los jueces que se ajustan a sus preferencias políticas para que hagan el resto. Si bien la Corte Suprema aún no ha abordado esta cuestión, tendría la última palabra, después, claro está, del largo proceso de apelaciones que puede durar años. Pero el tiempo también es un factor determinante y juega en contra de la administración Trump,
que solo dispone, como sabemos, de 4 años para dar cumplimiento a sus planes. Aumentan los mandatos judiciales nacionales. Según un estudio de Harvard Law Review, el número de órdenes universales ha aumentado en los últimos años y la mayoría provienen de los jueces que nombró un presidente del partido opuesto al de la Casa Blanca. La tendencia, según el estudio, se llama Judge Shopping o jueces en venta o algo así, y consiste en que los demandantes presentan demandas estratégicamente ante los jueces que consideran más favorables a su caso. Los presidentes George W. Bush y Barack Obama afrontaron 6 y 12 mandatos universales respectivamente, pero esa cifra aumentó a 64 durante el primer mandato de Trump y a 59 procedieron de jueces nombrados por un presidente del partido opositor. El presidente Joe Biden vio una cifra ligeramente superior a la de Obama, con 14, y todos procedentes de jueces nombrados por un presidente del partido opositor. Pero los jueces, como dijimos, defienden que las sentencias sigan siendo de alcance nacional. El juez federal de distrito Brendan Harrison dijo esto al bloquear la orden ejecutiva de Trump sobre la llamada atención sanitaria de afirmación de género. La razón por la que las órdenes ejecutivas son inconstitucionales, es decir, que como mínimo violan la separación de poderes, es aplicable a jurisdicciones de todo el país. La necesidad de una medida cautelar a nivel nacional se ve respaldada por el hecho de que los hospitales de todo el país podrían perder la financiación federal si no cesan de proporcionar atención médica de afirmación de género. El juez de distrito John Cogner emitió también una medida cautelar en contra del decreto ejecutivo de Trump que pretendía poner fin a la ciudadanía por nacimiento, y aseguró que si la medida que emitió no fuera para todo el país, los hijos de los inmigrantes ilegales podrían decidir mudarse en masa a su estado donde se sentirían protegidos al menos temporalmente, y el estado en cuestión acabaría teniendo que asumir todos esos gastos. Pero Trump no se ha quedado de brazos cruzados. El 22 de marzo intentó combatir lo que llamó abusos del sistema de justicia y de los tribunales federales con una orden. Le pidió al fiscal general, al jefe de la justicia, cito, buscar sanciones contra abogados y bufetes de abogados que participen en litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra los Estados Unidos o en asuntos ante departamentos y agencias ejecutivas de los Estados Unidos. Es decir, frenar todo desde la raíz, antes de que se activen estos procesos judiciales. Empiezan en los abogados, pasan a los jueces y los jueces hacen el resto. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. La revisión en el Tribunal Supremo. Los expertos ven posible que la orden de Trump, con la que trata de descartar la ciudadanía por derecho de nacimiento, llegue al Tribunal Supremo, y la administración Trump podría usar este proceso para que diera lugar a un fallo más amplio sobre las medidas cautelares a nivel nacional, y sentar un precedente. La Procuradora General en funciones Sarah Harris le ha pedido al Tribunal Supremo que diga que ya ha sido suficiente, que ya es bastante. Le ha pedido a la Corte que revise 3 medidas cautelares preliminares a nivel nacional contra la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump, y dijo esto. Las medidas cautelares universales han alcanzado proporciones epidémicas desde que comenzó la nueva administración. Asegura que el número de medidas cautelares universales y órdenes de restricción temporales que se han emitido contra el gobierno de Trump ya ha superado los 3 primeros años de la administración de Biden. Y añadió esto. Solo la intervención de este tribunal puede impedir
que los mandatos judiciales universales se vayan a acabar aceptando universalmente. Ya bajo Biden, la Procuradora General Elizabeth Prelogar decía esto también. El gobierno debe ganar todas y cada una de las demandas para que su política se mantenga en vigor. En cambio, los demandantes pueden bloquear un estatuto o un reglamento federal a nivel nacional con una sola victoria en un tribunal inferior. La verdad es que a día de hoy no está claro cómo tratará el asunto el Tribunal Supremo, pero algunos magistrados ya han manifestado su frustración con las medidas cautelares a nivel nacional y se han opuesto a que las decisiones de tribunales inferiores frenen la agenda de un presidente. A principios de este mes, el juez del Tribunal Supremo, Samuel Alito, en disidencia, criticó una decisión de un tribunal inferior. Dijo que estaba asombrado de que sus compañeros jueces permitieran que una de estas órdenes judiciales obligara al gobierno federal a pagar miles de billones en concepto de ayudas al extranjero. Se preguntó, ¿tiene un solo juez de distrito, que posiblemente carece de jurisdicción, el poder ilimitado de obligar al gobierno de Estados Unidos a pagar y probablemente perder para siempre 2.000 millones de dólares de los contribuyentes? La respuesta a esa pregunta, siguió diciendo, debería ser un enfático no, pero una mayoría de este tribunal aparentemente piensa lo contrario. Los jueces Neil Gorsuch, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh tampoco estuvieron de acuerdo con que se denegara la apelación de la administración Trump. Gorsuch, en particular, ha discrepado con el aumento de las medidas cautelares a nivel nacional. En una opinión concurrente de 2020, dijo que había un problema con, cito, la práctica cada vez más común de los tribunales que ordenan medidas que trascienden los casos que tienen ante sí. Tanto si se formulan medidas cautelares de alcance nacional, universal o cósmico, estas órdenes comparten el mismo defecto básico. Ordenan cómo debe actuar el demandado frente a personas que no son parte en el caso. Y permítame rescatar un discurso de 2022 de la juez Elena Kagan, que dijo esto. No puede ser correcto que un juez de distrito pueda parar en seco una política de ámbito nacional y dejarla parada durante los años que se tarda en tramitar el proceso normal. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Posibles reformas. Estas últimas declaraciones plantean preguntas sobre el alcance de la autoridad de los jueces. ¿Deberían sus mandatos judiciales limitarse a las partes ante ellos, en el juzgado, o extenderse también al resto? El profesor de la Facultad de Derecho de Baltimore, Gregory Dolin, nos respondió esto. Los tribunales legales judiciales están destinados a resolver disputas entre dos partes. No son una especie de juntas generales de investigación que flotan libremente y que arreglan las cosas. El vicepresidente de la conservadora Heritage Foundation, John Malcolm, también nos dijo que hasta que el Congreso no le ponga coto a esta práctica, o que la Conferencia Judicial de Estados Unidos modifique las normas, seguiremos viendo lo mismo una y otra vez. El año pasado la Conferencia Judicial dijo que intentaría que los casos se empezaran a distribuir de forma aleatoria, o sea que los abogados no busquen a jueces favorables. Sin embargo, Trump ha criticado que lo estén haciendo. Otras propuestas apuntan a que se eliminen de una vez por todas las medidas cautelares a nivel nacional, o bien tener un panel de jueces que revise los casos en los que se solicite un remedio a nivel nacional. ¿Y usted qué opina? ¿Cuál cree que sería la mejor solución? Me gustaría saberlo, por favor. La operación Take Back America, traer a Estados Unidos de vuelta, es una enorme iniciativa de cumplimiento de la ley que apunta a la inmigración ilegal,
los cárteles, el contrabando y las pandillas. Y dentro de esta iniciativa, la administración Trump ha acusado a más de 840 inmigrantes ilegales de delitos relacionados con la inmigración en una sola semana. Y ahora, entremos en materia. Tan solo en Arizona, acusaron a 217 personas y decenas por cargos de contrabando. El Distrito Sur de Texas presentó 246 casos, incluyendo 91 por reingreso ilegal. Además, muchos fueron de personas con antecedentes penales graves. Algunos distritos de California presentaron casos relacionados con delincuentes a los que ya se había deportado previamente. Había incluso sospechosos de asesinato y agresión con intención de violación. En Nuevo México reportaron un alto volumen de procesamientos, y también en el oeste de Texas. Los fiscales federales de 6 distritos fronterizos de Arizona, Texas, California y Nuevo México fueron los encargados de presentar cientos de casos la tercera semana de marzo. Los delitos van desde reingreso ilegal al país y entrada ilegal hasta tráfico de personas y narcotráfico. Y muchos de los acusados contaban con antecedentes penales que incluyen delitos violentos o sexuales. El mismo Departamento de Estado agradeció el arduo trabajo de los fiscales fronterizos al presentar estos casos y contribuir a que la frontera vuelva a ser segura. La operación Take Back America se anunció por primera vez el 6 de marzo. El fiscal general adjunto Todd Blanche estableció los objetivos políticos centrales del presidente Donald Trump. Ha sido una única iniciativa, pero de gran alcance. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. Y se han sumado los recursos de los grupos de trabajo de control de drogas y crimen organizado del Departamento de Justicia y el proyecto Vecindarios Seguros. El memorando de Blanche describe que la operación se centrará en la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y personas y las organizaciones criminales como los cárteles mencionados en la orden ejecutiva 14157. En esta orden, el presidente Trump designó a los cárteles y otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua como terroristas. Estados Unidos jamás olvidará a Laken Hope Riley. El despiadado criminal estadounidense que asesinó a nuestra querida Laken era un inmigrante ilegal miembro de la brutal pandilla carcelaria venezolana conocida como el Tren de Aragua. La periodista de investigación venezolana, Rona Rizquez, nos contaba la historia de la organización criminal. Es una organización criminal venezolana que nació en una prisión, en una cárcel en Venezuela, en la cárcel de Tocorón. Esta organización comenzó a operar bajo ese nombre aproximadamente en 2014 y comenzó a fortalecerse dentro de la prisión y luego tomando algunos territorios dentro de Venezuela. Posteriormente, en 2017, comienza a expandirse por varios países de América Latina. Y ahora, volviendo a la orden 14157 que firmó Trump, reza así en su sección segunda. Es política de Estados Unidos garantizar la eliminación total de la presencia de estas organizaciones en el país y de su capacidad para amenazar el territorio y la seguridad del país. Además, ahora se listan procesos judiciales relacionados con la ley migratoria, incluyendo acciones contra jurisdicciones santuario, y se instruye a los fiscales a presentar cargos por los más graves y demostrables delitos capitales, y a solicitar la detención cuando sea necesario. Por otra parte, el Departamento de Justicia anunció planes para extraditar a 3 presuntos miembros del Tren de Aragua. El alcance del Tren de Aragua, el alcance del Tren de Aragua en Estados Unidos y cómo llega a Estados Unidos, pues el Tren de Aragua no hay en este momento una certeza
de cuál es el alcance del Tren de Aragua en Estados Unidos. Hace unos meses, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos anunció que habían identificado la presencia de miembros del Tren de Aragua en al menos 16 estados de Estados Unidos. En este caso, pues solo se anunció que habían identificado la presencia de miembros de la organización. Sin embargo, no hay certeza sobre los delitos que esté cometiendo el Tren de Aragua en Estados Unidos, sobre cómo opera la organización, sobre quién lidera la organización. Y estos 3 integrantes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos tras presuntamente cometer graves delitos en Chile, como asesinatos y secuestros. Los 3 presuntos pandilleros han sido designados enemigos extranjeros tras la proclamación de Trump. El comandante en jefe estadounidense invocó una ley del siglo XVIII, como ya contamos en vídeos anteriores, que se ha usado poco para declarar que los miembros del Tren de Aragua son enemigos extranjeros que invaden Estados Unidos en coordinación con el régimen venezolano, o a sus órdenes. El fiscal Blanche también añadió esto en el comunicado. El Departamento de Justicia está tomando todas las medidas legales para garantizar que estas personas sean enviadas con prontitud a Chile para que se enfrenten a la justicia por sus abominables crímenes. De hecho, ya habríamos deportado a estos violentos pandilleros a Chile para que afronten la justicia si no fuera por la orden judicial nacional impuesta por un solo juez en Washington, D.C., que hoy impugnamos ante el Tribunal de Apelaciones de Washington, D.C. Esperamos que acaben imponiéndose el sentido común y la justicia. El fiscal Blanche se refería al juez federal de distrito James Boasberg y a su orden judicial que impide al gobierno, que bloquea, de deportar a los miembros de la pandilla Tren de Aragua en base a la ley de enemigos extranjeros. Esta ley apunta a los individuos considerados enemigos extranjeros, como contábamos hace un minuto, y permite que sean expulsados del país con poco del debido proceso. En una medida relacionada, el Departamento de Seguridad Nacional ha extendido su declaración de emergencia por afluencia masiva de extranjeros, que se emitió por primera vez tras la toma de posesión de Trump en enero, y se renovó ayer mismo. Esta medida otorga más poderes a las fuerzas del orden federales y locales para combatir la inmigración ilegal. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la 5ª competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. ¿Por qué? La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que se justifica la renovación de la emergencia debido a que la presión es acuciante en la frontera tras 4 años de cifras récord de entradas ilegales bajo el mandato del presidente Joe Biden. Se estima que han sido más de 8 millones de entradas de ilegales desde 2021. La prórroga, extraprórroga, respalda la promesa de Trump de llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Noem también declaró esto. Si bien los encuentros a lo largo de la frontera suroeste disminuyeron en febrero de 2025, las tendencias históricas de los últimos 4 años indican, indudablemente, que sin este hallazgo de afluencia masiva de extranjeros, es probable que los extranjeros reanuden los cruces de la frontera y que las cifras de cruces fronterizos aumenten de nuevo antes de que el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, pueda hacerse con el control operativo. Son precisamente medidas como estas las que han mantenido las cifras bajo control. Y en Massachusetts, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, en colaboración con varias agencias policiales, ha arrestado también a 370 delincuentes extranjeros, así los calificó. Los arrestos se produjeron, según el ICE, durante una, cito, operación de control intensificada y dirigida contra el crimen organizado transnacional, las pandillas y los delincuentes inmigrantes ilegales más atroces. Entre las organizaciones se encontraban las pandillas Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Los Trinitarios y Barrio 18. Y añadía, ICE y sus socios encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal realizaron muchas de las detenciones después de que las jurisdicciones locales se negaron a cumplir con las peticiones
y a entregar a los inmigrantes que habían cometido infracciones. En su lugar, eligieron liberar a los extranjeros, lo que obligó a los oficiales y agentes a realizar arrestos generalizados en las comunidades de Massachusetts. De los 370 arrestos, 205 personas tenían antecedentes penales significativos. 6 eran fugitivos extranjeros con cargos o condenas por delitos como asesinato, narcotráfico y lavado de dinero. Entre los arrestados se encuentran un indocumentado dominicano que había sido expulsado de Estados Unidos por estar involucrado en tráfico de drogas, un indocumentado chileno condenado por agresión indecente y agresión a un menor de 14 años, un indocumentado brasileño acusado de homicidio y un indocumentado guatemalteco que enfrenta cargos de violación. Durante el operativo, las autoridades incautaron 3 armas de fuego y además municiones, unos 5 kilogramos de fentanilo, unos 44 kilogramos de metanfetamina y más de 1 kilo de cocaína. En la operación participaron el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas y la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Y la semana pasada el DHS dijo que más de 530.000 inmigrantes ilegales que ingresaron a Estados Unidos bajo un programa de libertad condicional durante la administración anterior tendrán su estatus legal revocado en abril. El programa, lanzado en 2022, permitió a personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití venir a Estados Unidos si contaban con patrocinadores estadounidenses. Y bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.